Histología fundamental, tejido epitelial, epitelios estratificados. Video número 4 sobre el tejido epitelial. Como habíamos planteado en los videos anteriores, el tejido epitelial cumple funciones específicas que pueden incluir la protección, la secreción, la absorción y el transporte. Teniendo en cuenta los criterios básicos de identificación del tejido epitelial y sus características, podíamos clasificar los epitelios como epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento podían clasificarse teniendo en cuenta el número de capas de células identificadas desde la membrana basal como epitelios simples o como epitelios estratificados, teniendo en cuenta que los epitelios simples evaluados en el video anterior presentaban una única capa de células, mientras los epitelios estratificados presentaban dos o más capas de células. El siguiente criterio con el que se clasificaban los epitelios incluía la morfología de las células, evaluadas a partir de la morfología de los núcleos, como células planas, cúbicas o cilíndricas. Esto representa un reto para la clasificación de los epitelios estratificados. Dicho reto aparece porque los epitelios estratificados se caracterizan por presentar dos o más estratos o capas de células. Esto los hace muy buenos para cumplir sus funciones de protección, porque presentamos una mayor cantidad de capas desde la luz hasta la membrana basal, pero disminuye su capacidad de absorción y de secreción. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los diferentes tipos de capas que tenemos a lo largo del proceso de estratificación pueden presentar características morfológicas diferentes y que solo las células que se encuentran en contacto con la membrana basal van a permitir la interfase con el tejido conectivo y solo aquellas en contacto con la luz podrán expresar especializaciones apicales válidas. Adicionalmente, como podemos ver en esta imagen tomada de la epidermis, nos podemos dar cuenta que es posible identificar formas nucleares diferentes que asociamos con morfologías celulares distintas. Evidenciemos cómo las células en contacto con la membrana basal presentan un núcleo ovalado, lo que nos indicaría una morfología un poco más cilíndrica, una morfología un poco más cúbica hacia la región central y una morfología más aplanada hacia la luz hasta el punto en que se pierde el núcleo. Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuál de las diferentes formas utilizamos para determinar la forma del epitelio? Esto es, cilíndrico estratificado, cúbico estratificado o plano estratificado. Al enfrentar el reto de la determinación morfológica de los epitelios estratificados, es muy importante tener en cuenta la posibilidad de presentar múltiples formas celulares. Sin embargo, como regla general, utilizaremos la morfología de la última capa de núcleos que encontremos hacia la luz. En este caso, que estoy señalando con el puntero, hablaremos de un epitelio cuya última capa hacia la luz es cilíndrica y por lo tanto será un cilíndrico estratificado. En el siguiente caso, que señalo en este instante, hablaremos de un epitelio cúbico estratificado y en el caso que tenemos a la izquierda, la última capa que yo puedo evidenciar próxima a la luz presenta morfología plana. Por lo tanto, hablaremos de un epitelio plano estratificado. A la derecha encontraremos un epitelio que es capaz de cambiar de forma, el cual denominaremos epitelio polimórfico, polimorfo, transicional o urotelio. Los epitelios planos estratificados se caracterizan por presentar varias capas, como lo evidenciamos en este esquema, una capa en contacto con la membrana basal y su última capa que presenta núcleos mirando hacia la luz, siguiendo el criterio de clasificación
la última capa presenta morfología plana. Este epitelio presenta la peculiaridad de adaptarse al medio en el cual se encuentra y presenta modificaciones en apical dependiendo de si se encuentra o no en una región húmeda. Al encontrarse en una región seca, este epitelio expresa una especialización que denominamos queratina, que corresponde a la pérdida gradual del núcleo y el llenado del citoplasma con una proteína denominada queratina. Esta nos permite entonces establecer dos tipos de epitelio plano estratificado, el que presenta especialización y el que no la presenta, dependiendo del medio en el cual nos ubiquemos. Como podemos evidenciar en estas dos microfotografías, el epitelio de la parte superior presenta una única capa en contacto con un medio húmedo, razón por la cual su última capa presenta núcleos. Sin embargo, el epitelio en la parte inferior, expuesto a un medio ambiente seco, se caracteriza porque su última capa de núcleos se encuentra aquí, donde estoy señalando con el puntero, y el resto de las capas celulares se caracterizan por ser anucleadas, no presentar núcleo. Es esta región que señalamos aquí la que corresponde a lo que denominaríamos con el nombre de queratina. Por lo tanto, el epitelio que tenemos en la parte superior corresponde a un epitelio plano estratificado sin queratina o mucoso, y el que tenemos en la parte inferior corresponde a un epitelio plano estratificado con queratina, queratinizado o con especialización apical. Hablemos primero de este último. El epitelio plano estratificado con queratina corresponde al epitelio plano estratificado que se ubica en los medios secos y por lo tanto corresponde al epitelio que encontraremos haciendo parte de la epidermis de la piel. Se caracteriza por presentar numerosas capas celulares de morfología poliédrica, que puede incluir células cilíndricas, cúbicas o de diferentes formas, y su último capa de células presenta una morfología aplanada. Posteriormente, las células pierden el núcleo, siguen siendo aplanadas y se forma una segunda región que denominamos el estrato córneo, que corresponde al sitio donde se ubica la queratina. La cantidad de queratina que podemos identificar en diferentes regiones de la piel variará dependiendo del trauma mecánico al cual se exponga. Esto es, la cantidad de queratina que observaremos en la piel de un párpado no será la misma a la que podremos observar en la piel de la palma de las manos. Esto permite entonces identificar tipos de piel o de epidermis diferentes, epidermis delgadas o epidermis gruesa. Como evidenciamos en este esquema, el epitelio plano estratificado con queratina se caracteriza porque sus células gradualmente se aplanan y gradualmente presentan una modificación en la forma del núcleo hasta que lo pierden por completo. Las células de las últimas capas se caracterizan por presentar un componente anuclear y un citoplasma lleno de queratina. Esta última capa que estoy señalando aquí corresponde en microfotografía a la que tenemos señalada en este punto. Este epitelio entonces presentará variaciones en la cantidad de queratina que podrán tener implicaciones clínicas en las paraqueratinosis, conocidas normalmente como callos, y desde el punto de vista clínico como odontólogos tendrá importancia en la adaptación de la encía queratinizada a los diferentes componentes traumáticos durante la función normal y paranormal. Ahora bien, cuando el epitelio plano estratificado se encuentra en un ambiente húmedo, como podría ser la cavidad oral, estos epitelios se caracterizan por incrementar la cantidad de estratos y no producir un proceso de queratinización con pérdida del núcleo hacia la porción más apical. Esto es, de manera coloquial, podríamos decir que no presentan una capa de queratina, lo que no significa que estas células no tengan citoqueratinas en su citoesqueleto. Lo que ocurre es que no pierden el núcleo.
Este tipo de epitelio es típico del revestimiento de la vagina, de la faringe, del esófago, de algunas regiones de la cavidad oral y de la región anal, donde podremos encontrar una interfase entre el epitelio plano estratificado mucoso, sin queratina, versus el epitelio plano estratificado con queratina. Nuestro esquema, similar al que podíamos evidenciar previamente, nos muestra variaciones en la morfología de la célula desde el estrato más basal, aquel en contacto con el tejido conectivo a través de la membrana basal, donde ocurre gradualmente un aplanamiento de las células sin que ésta implique la pérdida del núcleo, como lo podemos evidenciar en esta microfotografía que podemos identificar a partir de una placa de esófago. El siguiente tipo de epitelio estratificado que podemos encontrar corresponde al epitelio cúbico estratificado, que como lo determina su nombre es un epitelio de más de 2 o más capas, cuyas células en la superficie más apical presentan morfología cúbica, lo que implica que sus núcleos son redondeados. Casi que por norma, los epitelios cúbicos estratificados se caracterizan por presentar normalmente 2 capas de células vistas desde el componente basal hasta el componente apical. Cuando un epitelio cúbico estratificado requiere más de 2 capas, una tercera o una cuarta, tiende a modificarse y a ser reemplazado por un epitelio cilíndrico estratificado. Normalmente este tipo de epitelios los encontraríamos haciendo parte de conductos de mayor tamaño, como podrían ser los conductos de las glándulas sudoríparas, vistos en un corte transversal. Podemos evidenciarlo entonces en esta microfotografía tomada del cuero cabelludo, donde evidenciamos una luz en la región media, un epitelio de revestimiento que presenta en su última capa una morfología cúbica y a la presencia de 2 capas de células. Cuando los epitelios cúbicos estratificados presentan o requieren una altura mayor para una mayor protección, se desarrolla un epitelio cilíndrico estratificado, caracterizado porque su última capa de células es cilíndrica y las demás capas tienden a ser normalmente de naturaleza cúbica. Este es un epitelio escaso. Se encuentran normalmente ubicados en algunas regiones de la uretra peneana, haciendo parte del revestimiento de la conjuntiva de los ojos y en los conductos de gran tamaño. Los conductos de gran tamaño son aquellos que tienen nombre propio en anatomía macroscópica, como podría ser el conducto parotidio, el conducto de la glándula submandibular, el conducto lacrimal, el coléodoco y los conductos pancreáticos mayor y menor, que pueden presentar este tipo de epitelio. Como lo podemos evidenciar en esta microfotografía a través de un microscopio de luz, presentamos una última capa de células que es cilíndrica y la presencia de diferentes diferentes capas de células que tienen naturaleza cúbica. Por último, existe un tipo de epitelio que tiene la particularidad de cambiar de tamaño, de modificar su forma y su apariencia para mantener su capacidad de protección y fundamentalmente su impermeabilidad. Se modifican y cambian como lo podríamos hacer con un globo, por eso el símil de la imagen que tenemos en este punto, donde dependiendo de la función mecánica y el volumen del órgano, él puede cambiar y modificarse dependiendo de si el globo, en este caso como símil al órgano, está lleno o vacío. Este es el epitelio típico de las vías urinarias excretoras y por lo tanto es posible que en la literatura lo encontremos con el nombre de urotelio. Ese urotelio se caracteriza por presentar una estratificación y una morfología variable de sus capas más apicales, como podemos evidenciar
en esta microfotografía y en el esquema que la acompaña a mano izquierda, la morfología de las células presenta un núcleo ligeramente redondeado y adicionalmente una célula que no es aplanada pero tampoco es cúbica, presenta una forma de domo. Este tipo de células en la vía urinaria recibe el nombre de células en sombrilla. Este tipo de epitelio presenta dos apariencias. Cuando el órgano está relajado, sin actividad mecánica que distienda el órgano, donde presenta una apariencia, y una apariencia diferente cuando el órgano se llena de su contenido y establece una tracción mecánica sobre dicho epitelio, que genera una modificación en la forma que permite el mantenimiento de la impermeabilidad. Cuando este epitelio se caracteriza por estar en un órgano relajado, esto es, que no presenta grandes cantidades de líquido en su luz, o sea que está vacío, se pueden observar que las células son más basales, presentan una morfología cúbica, mientras que las más apicales presentan una morfología ligeramente englobada. Sin embargo, cuando este órgano sometido a tracción mecánica ocurre un cambio, y es que la cantidad de células aparentemente evidenciables en ese epitelio da la apariencia relativa de reducción. Y por último, la forma de las células ubicadas más hacia la luz presentan un aplanamiento con una disminución de la forma de globo hacia un componente más plano. Se comparan los dos tipos de epitelio de transición en componente relajado y en una morfología distendida, es claro poder evidenciar dos diferencias notorias entre los dos. Uno, vistos en vejiga, uno relajado a la izquierda y el otro distendido a la derecha, es evidente la diferencia en la morfología de las células que están en contacto con la luz. En el relajado se ven embombadas o con forma de globo, mientras las que están ubicadas hacia el epitelio distendido se ven más aplanadas. Y dos, la apariencia en el número de capas, que se ve mayor en el relajado y menor en el distendido. Un hallazgo notorio en este epitelio distendido es que, aunque aparenta presentar una morfología apical aplanada, su cantidad de capas desde el componente basal hasta la luz no supera las 5 capas, lo que no haría coincidente esta apariencia con la gran cantidad de capas que presenta el epitelio plano estratificado mucoso, un tópico importante a tener en cuenta durante la identificación práctica. Por último, y como lo habíamos discutido en nuestro laboratorio, existen algunos epitelios que dan la apariencia de múltiples capas. Esto es, cuando evidenciamos la altura de sus núcleos, nos dan la apariencia de tener varias capas. Y sin embargo, cuando evaluamos la organización de dichas células, notamos que las células no corresponden en realidad a un epitelio estratificado verdadero. Si evidenciamos este epitelio que tenemos en el esquema aquí señalado, es evidente que todas las células se encuentran en contacto con la membrana basal, una característica que no es típica de los epitelios estratificados. Y sin embargo, no todas las células alcanzan la luz, una característica que sí es típica de los epitelios estratificados. Esta apariencia de núcleos a diferentes niveles nos da la idea de que está estratificado, pero en realidad lo que tenemos son células de diferentes alturas, donde predominan las células cilíndricas. Este tipo de epitelio recibe la denominación de epitelio pseudoestratificado. Y como en los epitelios pseudoestratificados las células que alcanzan la luz y las que predominan son cilíndricas, los epitelios pseudoestratificados por morfología son cilíndricos. Nos interesa ver aquellos que presentan cilios en su superficie más apical, que reciben el nombre de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, también llamado por algunos epitelio respiratorio, porque es el epitelio típico de la vía aérea superior. Reviste
partes de la faringe, específicamente la nasofaringe, la tráquea, partes de la laringe, de los bronquios y de las regiones de la cavidad nasal. Y se caracteriza por una presencia de células cilíndricas que alcanzan la luz, que presentan cilios con organización 9+2, esto es cilios móviles, y adicionalmente se acompañan de células caliciformes. Como lo podemos ver en esta microfotografía a la izquierda, podemos ver núcleos en diferentes alturas acompañadas de células cilíndricas con presencia de cilios hacia apical y algunas células que no tiñen con claridad en tinciones con hematoxilina eosina que corresponderán a las células caliciformes que evaluaremos en la próxima clase cuando hablemos de epitelios glandulares. Estos corresponden entonces a glándulas unicelulares ubicadas a lo largo de este epitelio. Por lo tanto, los epitelios estratificados que debemos estar en capacidad de identificar incluyen los epitelios planos estratificados con queratina en ambientes secos, los epitelios planos estratificados mucosos, ubicados como su nombre lo indica en ambientes húmedos o mucosos, los epitelios cúbicos estratificados conformando conductos, los epitelios cilíndricos estratificados de difícil identificación que se pueden encontrar en la uretra peneana o en la conjuntiva del ojo o en epitelios de gran tamaño, en conductos de gran tamaño, y el epitelio de transición que presenta formas diversas. Por lo tanto, aprovecharemos nuestro horario de práctica en el laboratorio para adquirir las capacidades de identificar dichos epitelios. Recuerden realizar la lectura indicada y recomendada para comprender los epitelios estratificados.